Por si de pronto, algunos que no han venido los domingos anteriores y vienen hoy, y curiosamente, pues el pasaje corresponde a un tema que de pronto a poco les gusta que se trate y que se repita, y entonces, ay, otra vez lo mismo, y va a hablar de eso. Lo siento, si la palabra de Dios, el apóstol Juan y el apóstol Pedro tienen un estilo que es reiterativo en algunas cosas, y por algo será. Y yo he dicho que cuando la palabra de Dios repite algo, o cuando Dios en su palabra repite algo, debe ser porque considera que es importante que lo sepamos. Así que por favor, si no le resulta muy agradable escuchar lo que va a escuchar hoy, pues no me escuche a mí, escuche a la palabra de Dios. Así si siente algún rechazo no va a ser por mí, sino por la palabra de Dios, y ese va a ser su problema, no el mío. ¿Estamos? Pero para ser inclusivos con los niños, y como el tema nos lo permite, aunque no soy muy habilidoso, debo admitir que la que es magistralmente buena en esto es mi esposa y no yo, en contar historias para los niños, pero trato de hacerlo, a ver cómo me resulta esta mañana, para que los niños se sientan incluidos en el resto de la prédica. Imagínense, niños, que un día invitaron a todos los animalitos domésticos a una fiesta. Pero invitaron fue a los bebés, a los pequeñitos, es decir, los pollitos, hijos de la gallinita, fueron invitados a esa fiesta. Y también las zarigüeyas fueron invitadas para que llevaran a sus pequeños críos. Y también los conejos. Y todos estaban en la fiesta. Y a las 12 de la noche los padres de aquellos bebés, de animales, bebés, quedaron de ir a recogerlos. Así que cuando fue la hora, la mamá coneja llegó hasta el lugar donde estaba la fiesta. Y en su lenguaje, que no sé exactamente cómo será, no lo he aprendido, llamó a sus pequeños bebés que estaban al interior en la fiesta. ¿Quiénes creen que salieron? Los bebés conejitos, ¿verdad? No salieron los pollitos, salieron los bebés conejos porque la mamá coneja les llamaba. Después apareció la gallinita y también llamó a sus pequeños polluelos. ¿Y quiénes creen que salieron? Los polluelos, los pollitos no iban a salir, obviamente los conejos ya habían salido. Y por último también llegó la mamá zarigüeya y llamó a sus bebés. Y no son muy bonitos, porque parecen raticas, pero salieron también los bebés. De pronto había otro invitado por allí, y estaba entre las penumbras esperando llamar a sus pequeños hijos, a sus bebés. Era la mamá ratona. La cosa es que no tenía bebés. Y ella se hizo también a llamar a algunos que vinieran acá y nadie salía porque la mamá ratona no había mandado a sus bebés, no los tenía. Hubiera sido extraño que ante el llamado de la mamá ratona salieran los polluelos, ¿verdad? Y hubiera sido extraño que salieran los conejos, aunque parecen emparentados. No hubiera sido normal. Eso no hubiera podido pasar. Esto solamente, niños, es para ilustrarles que hay veces que alguien puede llamarnos como si fuera alguien cercano a nosotros, pero no lo es. Y que si no lo es, obviamente nosotros no vamos a escucharle. En ocasiones, seguramente usted ha ido a esperar a su pequeño hijo al colegio. Y usted conoce perfectamente, mire, yo conozco a mi nieto cuando viene a la distancia entre muchos niños. Lo conozco. Conozco su caminar. Y aunque hay muchos similares a él en estatura y el uniforme y todo, y entre la multitud pudiera confundirse, yo lo miro bien y lo veo y digo, aquel es. Lo conozco.
Y Él me conoce a mí también. Él sabe que yo voy a recogerlo todos los días al colegio. Si un día otra persona va que no sea yo, Él no va a identificarlo y no va a irse con esa persona. Obviamente. En ocasiones recojo a unos niños que están por acá. Y ellos corren cuando me ven y salen del colegio porque me conocen. Porque me conocen. De hecho, la primera vez que fui, observé el rostro de los profesores. Cuando vieron que alguien que no iba habitualmente por estos niños, ahora estaba yendo. Pero lo que vi en esas profesoras que miraron fue al principio como la reacción y por quién es este hombre y por qué los niños, pero luego vieron la reacción de ellos, como ellos corrieron, particularmente María Paula, y se colgó y me abrazó. Ella se hace la parte de arriba y cuando me ve se lanza desde allá para que yo la agarre, despertando en mí una gran ternura. Y por supuesto los profes quedaron tranquilos porque dijeron, si tiene tal grado de confianza María Paula para lanzársela a los brazos, debe ser porque es algún conocido. Y del segundo día que fui, entonces la profesora solamente me vio desde la portería y dijo, niños Ortiz, porque ya sabía que yo venía por ellos. Niños, esto para decirles que hay que aprender a conocer la voz del que nos habla. No todas las voces de los que nos hablan y de los que nos hablan bonito son voces que convienen oír. Es decir, ustedes, todos los niños, no correrán tras una persona porque les ofrece un bombón y nada más. Seguramente la mayoría de padres les hemos dicho, precisamente del que te ofrece un bombón, desconfía. No andes recibiendo cosas por ahí. Eso se lo enseñamos desde muy pequeños porque sabemos que es peligroso. Bueno, en el campo de la fe, espero que los niños se han sentido incluidos, en el campo de la fe, Juan nos dice que pasan cosas similares. Yo encontré un tema, un título mejor para este mensaje de hoy que empieza en el capítulo 4 de Primera de Juan. Y lo llamé de virus a pandemia. De virus a pandemia. Vamos a ver por qué. ¿Por qué le llamo así a esta porción que solamente son 6 versículos? Se habla de pandemia cuando la propagación descontrolada de un virus amenaza a un grupo de personas que es mucho mayor que aquel donde brotó. Un brote de un virus, de un mal que se sale de control, a eso se le conoce como pandemia. Y hemos tenido muchas en el mundo. Varias de esas hemos conocido. Se dice que estamos frente a una pandemia cuando no hay control de un brote peligroso de algún virus y no hay cómo controlarlo. A eso se le llama pandemia. Pues bien, en todo tiempo la iglesia de todo tipo ha tenido que lidiar con oposición. Pero históricamente, la mayor oposición que la iglesia ha enfrentado ha tenido que ver con las doctrinas heréticas o herejías más bien que se han infiltrado en la iglesia o que han surgido de ella misma. Y eso es lo que Juan vuelve a decirnos ahora. Mire lo que él dice, por favor, capítulo 4, versículo 1. Amados, observe que ya no les llama hijitos. Ya él no se pone como algo así como una paternidad espiritual ni nada por el estilo, sino que les llama amados, porque viene una exhortación. No creáis a todo espíritu. Sino que probad los espíritus si son de Dios. Por una razón. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esta era la situación particular con la que Juan lidiaba. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El que no es de Dios, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Esto es una palabra dura. Pero incluso desde el Antiguo Testamento, Dios advirtió a su pueblo sobre los falsos profetas. Y de hecho, Pedro va a citar cuando él dice, y hubo también entre el pueblo falsos profetas. Es decir, que junto con los verdaderos profetas de Dios, siempre se levantaron también profetas falsos. Y mire que arrasaban normalmente en proporción los malos a los buenos. Elías estaba solo ante 450 profetas falsos. Él solo. Es decir, que la equivalencia es que para la época de Elías, por un auténtico profeta, habían 450 falsos. Imagínese ese conflicto. Yo no sé cómo será hoy, pero yo creo que por ese número estamos más o menos. Por cada hombre de Dios, temeroso de Dios, y seguro de querer predicar la verdad de Dios y nada más que esto, habrá 500 o 600 hombres en error. Con multitud de seguidores también. Esto es lo que vemos constantemente. Pero fue anunciado por el Señor y en el Antiguo Testamento se dio, pero es en el Nuevo Testamento donde se desata una pandemia tremenda. Y hasta nuestros días empeora. Juan vio cumplido en su propia vida, él vio cumplido lo que el Señor les anunció. El Señor les había dicho, por ejemplo, pasajes como Mateo 24, donde el Señor anuncia que se levantarían falsos cristos. Tengan cuidado, se van a levantar muchos. Y el apóstol Pablo, cuando se despide de los ancianos de la iglesia en Éfeso, les dice, están ustedes advertidos, apenas yo me haya ido, de entre ustedes mismos se levantarán. No era que iban a venir de fuera, sino de entre ellos mismos se iban a levantar falsos hombres. Así que Juan está contando de primera mano lo que él oyó del Señor Jesús, y lo que también escuchó del apóstol Pablo, y ahora Juan lo está viendo en vida. Juan tiene más o menos 90 años de edad cuando escribe esto. Y ha servido al Señor por más de 45 años, desde muy joven. Y ahora está pudiendo ver confirmado lo que el Señor anunció. El levantamiento de estos falsos maestros, falsos profetas, y falsos apóstoles, imitadores de los buenos siervos de Dios. No están solamente en la iglesia en esa época, sino que han seguido existiendo desde siempre. Y la recomendación de Juan es, no creáis a todo espíritu. Esa es la advertencia. Pero mire lo que hace Juan. Juan no se quedó callado. Juan no dijo, el Señor sabrá cómo contrarresta esa clase de error, sino que señaló dónde estaba el error y advirtió a la iglesia también. La urgencia que nosotros tenemos es la misma que tuvo Juan. No es que tenemos una inclinación
masoquista para estar constantemente hablando sobre esto y nada más. Yo le confieso que yo mismo hubiese pasado por alto este pasaje hoy, porque bastante hemos hablado sobre este tema. Pero si somos fieles a lo que estamos haciendo, no lo podemos hacer ni lo debemos hacer. Y tenemos que tratarlo. Y tenemos que abordarlo. Además, porque hay otra tónica en la que Juan aborda esto. En su tiempo, él se está refiriendo en particular a lo que desde el primer capítulo dijimos. ¿Recuerda quiénes eran los opositores para Juan en su época? Los gnósticos. Hombres y mujeres que desarrollaron una teología herética acerca de la persona de Cristo sobre la base de lo que ellos creían. Ellos creían que Dios era tan bueno y tan santo, y eso es verdad. Pero que por ser tan bueno y tan santo, la divinidad no podía encarnar en algo tan perverso que es la carne. Para ellos eso no era compatible. Y decían, ¿cómo es posible que un Dios infinitamente santo se haya encarnado en algo tan corrompido como es el ser humano y se haya hecho uno de nosotros? En particular, esa orientación la daban los así conocidos como los docetistas. Y entonces dividían a la persona de Cristo. Y decían, no puede ser, esto no puede ser verdad. Y comenzaron a enseñar al interior de la iglesia esas cosas. Y hermanos muy piadosos comenzaron a oírlos. Sí, es que suena bonito. Están celosos de la santidad de Dios. Y un Dios tan santo, en efecto, no puede permitirse nada de corrupción encarnando en un ser humano que de por sí es pecaminoso. Y eso tenía como sentido. Y sonaba muy piadoso. Pero detrás de eso había un atentado contra la misma persona de Cristo. Al rechazar abiertamente la encarnación de Cristo. Él no encarnó. Y si Jesús no encarnó, según los gnósticos lo decían, entonces nuestra redención tampoco es efectiva. Porque un hombre semejante a nosotros tenía que ofrecerse en esa cruz, en sacrificio en lugar de nosotros. Pero un hombre sin pecado. Y así que, aunque parecía muy bonito, el fondo a donde eso nos llevaba era de consecuencias catastróficas. Por eso Juan los enfrenta. Todavía hoy subsisten esos gnósticos entre nosotros. Y tienen seguidores, muchísimos. Y siguen enseñando este mismo error. Un personaje que para la historia y la época de Juan se conocía como Cerinto, fue el mayor opositor al apóstol Juan en estas enseñanzas. Y Juan es celoso de la verdad que él ha conocido. Es más, Juan tiene toda la autoridad para decir que Jesús es tan Dios como tan hombre, como tan humano. Si usted quiere buscar hoy equivalentes de los gnósticos de esa época, los tenemos, se le tiene. Ahí están los testigos de Jehová. Los mayores expositores de esta herética doctrina. Con los testigos de Jehová en particular usted tiene que ser más cuidadoso, porque su teología es la teología de un camaleón. Cambiará de color y de presentación de acuerdo a la época en que esté. Si hay algo por lo cual los testigos de Jehová no son fiables, es porque su teología es adaptada a las circunstancias. Junto con otros grupos, diríamos también como los mormones y como los mismos unitarios, esta clase de grupos son de cuidado porque afianzan una verdad, pero en detrimento de cosas fundamentales de la Escritura, en donde terminamos riñendo con ellos. No podemos estar de acuerdo a la luz de la Escritura.
Y con los testigos de Jehová estamos bastante lejos, porque no solo tenemos problema con ellos porque no aceptan la divinidad de Cristo, sino que tampoco aceptan la deidad del Espíritu Santo. Entonces no son ni siquiera primos nuestros. Están totalmente desfasados en otro cuento que no corresponde. Esos serían unos equivalentes hoy de estas personas de las que Juan habla. Pero observe un poquitito que lo que se amenazaba en todo esto era la pureza del Evangelio, la integridad del Evangelio. Es lo mismo que sucede hoy. Lo que se está amenazando, mi hermano, con esa avasalladora enseñanza herética de hoy en día, es la pureza del Evangelio de Cristo, que es suficiente ya. El Evangelio de Cristo, tal cual está en la Escritura, es suficiente. No hay que añadirle y no hay que quitarle. Él es más que suficiente. Miremos en primer lugar, mis hermanos, entonces, la exhortación a no creer todo. Oye, hermano, entonces usted no es dado a creer. No, yo no creo todo lo que oigo. Amados, no creáis a todo espíritu. Y esto no es para hablar de un espíritu por ahí que comienza a hablar y que espíritu de tal cosa y tal otra. No, está hablando de personas. No creas a todo espíritu que encarnado en una persona comienza a anunciar cosas que parecen bonitas y que son agradables al oído, pero que deben ser pasadas por el escrutinio de la palabra de Dios. Que todo lo que oímos debe ser pasado por el filtro de la palabra de Dios. Aún lo que ustedes oyen de mí cada domingo. O mejor, con mayor razón lo que escuchan de mí. Pásenlo por el filtro de la palabra. No digan amén a todo. Escúchenlo, medítenlo, sopésenlo, pásenlo por la Escritura, y si pasa el filtro, la prueba de la palabra, amén, el tal habló en nombre de Dios. Pero si no fue así, desechen lo que esa persona dijo. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Prueben, dice él, conozcan. Y hoy en día tenemos la posibilidad de oír tanta cosa, hermano, tanta cosa. ¿Qué estarán sintiendo, por ejemplo, los seguidores de Benny Hinn hoy? Ante la retractación de un aspecto de la doctrina herética que él siempre enseñó. Todos los que pactaron en sus eventos, todos los que se hicieron socios de su ministerio, porque siempre convocaba a las personas a esto. Los que quieran ser socios de mi ministerio en el mundo, con $1,000, con 2,000, con 3,000, porque no hay socios de $100, son de 1,000 en adelante. Esta semana que está terminando, Benny Hinn se retractó de eso, oficialmente. Ahora yo estoy esperando que se retracte también de otras doctrinas mucho más importantes que esa. Y estoy esperando que comience a hacer restitución de todo lo que quitó a muchas personas. En nombre de Dios, por más de 20 años de ministerio. Imagínense qué piensan hoy las personas que cuando nos oyeron a nosotros decir, Benny Hinn es un falso hombre de Dios. ¿Qué dicen hoy? ¿Qué dirán hoy? Prefieren quedarse callados porque el orgullo no les permite admitir que en efecto estaban siguiendo a un ídolo y nada más que eso. Yo pensaba en particular esta semana cuando leía la noticia en los tantos hombres que él ungió en el mundo, empezando por Guillermo Maldonado. Muero por oír a Guillermo Maldonado retractándose de eso mismo y devolviendo los millones que ha sonsacado en las campañas que ha hecho en todo el mundo.
Porque esto tiene que tener un efecto dominó. Algo tendrá que pasar. Y por otro lado, me alegra también que suceda, porque confío en que Dios es quien está metiendo la mano en esto. Como respuesta a las tantas oraciones que desde la otra línea muchos de nosotros hacemos constantemente. Pero yo no quedo conforme con eso. Yo creo que eso es solamente una partecita y nada más. ¿Cómo recoge los libros Buenos Días Espíritu Santo? En donde hay 10,000 herejías juntas. ¿Cómo lo recoge? Cuando comienzan a devolver parte del dinero que les dio hasta para comprar jets privados y desplazarse de un lado a otro en el mundo, cuando comienzan a devolver parte de ese dinero y a corregir doctrinas más importantes que el tema del dinero, entonces posiblemente yo comience a creer un poquitito. Mientras tanto voy a estar aquí. No creáis. Yo voy a estar ahí. Yo voy a estar todavía en probad los espíritus si son de Dios. No todo cuanto oímos o vemos viene de Dios, no, hermano. Es más, usualmente entre menos cosas de Dios haya en algo, más van a argumentar. Dios me dice y Dios me muestra y Dios esto, y es porque Dios está totalmente ausente. Usted sabe la responsabilidad que alguien se echa encima cuando mete a Dios en un asunto diciendo, Dios me muestra y Dios me dice. ¿Sabe la responsabilidad que hay en eso? Tendríamos que temblar ante eso. Dios me muestra que esta mañana, en el momento de pedir la ofrenda, uno solo de ustedes tiene 2 millones en el bolsillo para traerlos al altar. ¿Usted sabe la responsabilidad que hay en eso? ¿Sabe lo delicado que es eso? Pero es mucho más fácil decir, Dios me muestra que entre nosotros hay una persona triste. Vaya, Dios no tiene que mostrarme eso. Basta mirar los rostros de algunos y sabré que hay más de uno que está triste, o que estuvo triste, o que hay algo que lo tiene pensativo. Ni siquiera necesito meter a Dios en el asunto. Dios me hace sentir que hay gente preocupada por la economía aquí. Levanten la mano. ¿Entiende lo delicado de meter a Dios en asuntos en donde es obvio? Ese fue el engaño durante mucho tiempo. Dirigirse a las personas en el mundo a través de la televisión o la radio y decir cosas como esas. Una persona en algún lugar del mundo me está viendo y tiene problemas de riñones. Óyeme, por favor. Hay una persona allá en Colombia que tiene dolor de muelas. Por Dios, hermano, no juguemos con estas cosas. Pero es un juego esto. Y contra eso es que Juan nos está advirtiendo. Créame, es de lo que Juan nos advierte, nos dice, no, al contrario, entre más algo diga venir de Dios, pónganlo a prueba. Sometan a prueba todo lo que vean, lo que oigan, prueben a la persona y prueben lo que dice. Pruébenlo. ¿Por qué? Mire la razón. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. De hecho, entre más falsos sean, más tendrán que andar por el mundo. Entre más falsos son, más agenda tienen en el mundo. Porque más ávida está la gente por oírlos. Si usted le pregunta a un falso profeta, yo conozco a varios, una agenda la tienen apretada, hermano. Son cotizados. Y no tan fácil los podrán llevar de un lugar a otro.
Yo sé oficialmente que hay uno de esos que nombré hoy que lo han querido traer acá y no ha sido posible. Y ojalá no sea posible. Por las exigencias que hace. Es más fácil traer a Maluma o a Shakira que traer a uno de ellos. Ante cosas como esas estamos. Créame, ante asuntos como esos estamos, hermano. Y Maluma y Shakira vienen a fin de traer mayor perdición. ¿Y a qué viene el otro entonces? ¿No es a lo mismo? Pero peor, aquel viene en nombre de Dios. Y eso es lo que lo pone más delicado y nos pone más alerta a nosotros. Y nos debería mantener más atentos. Es curioso, porque andan ocupados, hermano. Algo está faltando en ellos y necesitan esa clase de ocupación. Porque eso les hace sentir importantes. Pero mire lo que Juan dice. En esto conoced el Espíritu de Dios. Esto que dice acá en el versículo 2 aplica solamente, estrictamente para la época de Juan. Porque Juan estaba lidiando y la iglesia en Éfeso con esta situación particular. Pero hay equivalencia para nosotros hoy. Está bien, Juan la tenía más sencilla porque los que se oponían eran los gnósticos. Era el único grupo. Pero nosotros no. Nosotros tenemos gnósticos, testigos de Jehová, adventistas, mormones, mamones y todos esos. De todo tenemos. Y no lidiamos solo con unos en particular. Peor aún, tenemos que la mayor amenaza surge de dentro de la misma iglesia. Este mensaje que hoy estoy predicando acá y que está siendo subido a YouTube encuentra cantidad de opositores. ¿Saben dónde? En la iglesia. Los que no reciben este mensaje son personas que usted y yo reconocemos como cristianos. ¿Cuál es la razón para que no lo reciban? Ellos mismos están siguiendo a un falso apóstol, falso profeta, falso maestro o falso pastor. Y que oigan ese señalamiento desde aquí, muchos lo ven y dicen, ¿y quién es ese hombre para señalar a fulanito? La pregunta es errónea, es incorrecta, porque no es quién es ese hombre, porque no es el hombre el que está señalando a otro hombre, es ¿dónde está Dios señalando a estos? Porque yo solo estoy trayendo a colación lo que Dios dice, no lo que yo digo, sino lo que Dios dice. Es Dios el que dice que no creamos a todo espíritu, que probemos los espíritus y que aprendamos a conocer si algo es de Dios o no es de Dios. Aprendamos a detectar el error. Por eso, mi hermano, necesitamos el discernimiento. Que afuera ha sido reemplazado por la suspicacia o por el don de sospecha. Pero eso no existe en la Biblia. Es el discernimiento. ¿Cómo discernimos esto? ¿Cómo hacemos? ¿Qué patrones seguimos? Para la época de Juan era más fácil porque él dijo, bueno, el que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, deséchenlo. Era más fácil. Nosotros la tenemos más difícil. Porque de hecho conocemos personas al interior de las iglesias que confiesan que Jesucristo ha venido en carne. No tenemos un problema con eso. Pero no son cristianos. Es decir, Juan no está diciendo que si una persona dice, yo creo que Cristo ha venido en carne, por eso ya es un cristiano. No. En nuestra época no, eso no es valedero. Tampoco sería valedero traer de manera estricta lo que el apóstol
Pablo dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces alguien está por ahí tremendamente perdido y dice, Señor, y ya por eso se salvó. No, eso no es lo que quiere decir exactamente. Todo eso está acompañado, está sostenido en una teología que está aquí y allá, dispersa en toda la Escritura. Y no es solamente, alguien dijo, Señor, y ya por eso el Señor lo tuvo que salvar. O alguien dice, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que vino en carne y que murió por nosotros. Yo creo eso, y ya porque usted cree eso es cristiano. No, eso es solo una parte, pero tiene que venir acompañado de muchas otras cosas más, que las provee Dios para nosotros, por supuesto. Juan dice, tengan cuidado. Y vuelve y cita a un personaje del que no sé cuál es la fascinación de algunos por saber quién es. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del ¿qué? El espíritu del anticristo. Juan es el único que menciona al anticristo en el Nuevo Testamento. Juan. Nadie más lo menciona. Pero mire que está mencionando a un espíritu que opera. Desde la época de Juan ya operaba. Eso es lo que le está diciendo. Se lo leo y usted lo puede ver en la Escritura. Dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todo lo que se opone a Cristo, a su doctrina, es espíritu del anticristo. Todo. Todo sistema, toda persona, toda secta, toda práctica que se oponga a lo que Dios ha dejado claramente trazado en su palabra es espíritu del anticristo. Eso es lo que Juan dice acá. Es lo que está diciendo. Y no es propiamente el personaje, si es que ha de venir ese personaje encarnado en alguien como tal. Tema que seguramente en su momento estudiaremos. Él está hablando de hombres de error que operan en conexión con el mundo espiritual del mal. Al fin y al cabo, una persona es lo que cree. Eso es una persona. La persona es lo que cree. Y Él nos advierte y nos dice, tengan cuidado porque existen, es verdad, existen los falsos maestros. ¿Y por qué existen? Porque hay gente ignorante de la verdad. Hay gente que no quiere conocer la verdad de Dios. Y existen también los falsos maestros porque ellos en sí mismos no saben que son falsos maestros. Hay algunos de ellos que no lo saben. Están enseñando un error y no lo saben. No lo hacen deliberadamente. Pero eso no los exonera de que son maestros de error. Y hay otros que deliberadamente saben que están enseñando un error y lo siguen haciendo. Con eso la cosa es más grave. Es más delicada. Ahora, note usted que hay ciertos rasgos de los falsos maestros y los falsos hombres de Dios. Y ni los unos ni los otros están justificados. Y en eso tenemos que tener cuidado porque la mayoría son personas muy carismáticas. Inclusive estoy de acuerdo con el doctor Martin Lloyd-Jones, que dijo que normalmente el hombre de Dios, el profeta de Dios, el auténtico hombre de Dios, generalmente no es muy favorecido físicamente. Gracias por lo que me toca. Lo dijo el doctor Lloyd-Jones. Y en cambio dijo que es al contrario, el falso maestro usualmente ha sido favorecida con alguna buena apariencia.
una estatura un poco más que la mía, lo que hace que puedan verse más, una buena contextura física, un atractivo y una gran capacidad de oratoria y de poder para convencer con lo que dicen. Y ellos saben la influencia que su persona ejerce sobre otros. Y aprovechan eso. Juan de todo esto está advirtiendo. Nos está advirtiendo. Dice, tengan cuidado. Porque sí son bonitos. Y hablan bonito también. Y se ven muy guapos y muy simpáticos. Y tienen un discurso interesante. Pero cuidado. Son falsos. Son falsos. Tenga cuidado. Hijitos, versículo 4. Vosotros sois de Dios. Nosotros somos de Dios. Y hemos vencido a esa clase de espíritus. ¿Por qué? No es por nosotros. Es porque el que está en nosotros es mayor. Y es mayor que ellos. Y hermano mío, a mí esto me anima, porque ¿sabe qué me hace pensar? Aunque parece que el error pulula por todos lados y nos aplasta en ocasiones, no es verdad. Mayor es el que está en nosotros. Y la verdad de Dios se impondrá sobre ese río caudaloso de error que parece arrastrarnos. Se impondrá. Su verdad se dejará ver. Y como la misma Escritura dice, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor. Amén. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Y yo, mi hermano, estos días debo admitir que han sido de una batalla dura para mí en lo personal y muy cuestionable. Porque es como cuando usted prepara una deliciosa comida para invitar a un grupo de personas y usted ha sido muy cuidadoso con los ingredientes que ha usado para esa comida. Y ha invitado a determinadas personas y usted ya casi imagina a aquellos comensales disfrutando esa comida que usted preparó con tanto aprecio, con tanto cariño. Pero cuando llega el momento de servir la comida que usted preparó, no llegan los comensales. No muchos, llegan algunos. Y usted tenía en mente algunos en particular, y esos en particular no llegaron. Y no crea que eso lo golpea a uno. Pero ¿qué pasó? Hoy mismo yo estoy mirando la ausencia de algunas familias enteras con las que esta semana hablé. Amorosamente, pastoralmente. Y me agrada ver a algunos, pero no veo a otros, que inclusive prometieron estar hoy. Y digo, Señor, guárdalos. Porque ya son, cuando una familia entera o una persona se ausenta 4 o 5 domingos sin explicación ninguna. Y cuando usted le contacta y lo único que dice, no, todo está bien. No, hermano, no todo está bien. No me diga que todo está bien. No puede ser que todo esté bien cuando usted se ausenta 5 o 4 domingos seguidos de la iglesia y me dice que todo está bien. No, todo está bien. Hay algo que no está bien, seamos sinceros. Dígame que no está bien, pero no me diga que todo está bien. ¿Cómo puede estar bien usted cuando se ausenta de la iglesia 5 o 6 domingos seguidos? ¿Cómo puede estar todo bien para usted? Algo no está bien. Empecemos por ser honestos y ser sinceros. Y es la sana preocupación. Algunos ni siquiera identifican eso, sino que lo ven como control. Como si fuésemos mejores que el Espíritu Santo para hacer esa labor.
Y cuando ya veo eso reiterado en algunos, digo, Señor, a tu cuidado los dejo. Yo no puedo. Pastoreo a los que se dejan pastorear y los que no, Señor, pastorealos tú o agárralos a pastorejazos. Pastorealos o pastorealos, Señor, porque yo no me voy a ver con ellos. Difícil. Y somos un grupo pequeño. Ahora imagínense en grupos grandes cómo sucede eso. Pero el peligro es eso, hermano. Y de pronto no falta que nos enteremos que volvieron por el camino de donde venían. ¿Usted ha visto un cristiano verdadero volver otra vez a la iglesia católica? ¿Usted ha visto uno? ¿Cierto que uno no lo puede creer? Pero eso es increíble, dice uno. Bueno, no era un cristiano verdadero. Nunca lo fue. Yo nunca superé en la iglesia en donde nacimos en Bogotá. Y tuve que ir siendo un joven de 17, 18 años. Y cuando se supo en la iglesia que la hermana fulanita había vuelto a la iglesia católica, yo no lo creí. Y yo decía, no puede ser. No puede ser verdad. Y tuve que ir yo mismo un domingo hasta la iglesia del Divino Niño, allá en Bogotá, para estar atento de ver a la hermana. Y cuando veo en efecto a la hermana salir con su rosario y todo de la iglesia católica, yo no lo podía creer. Esto no puede estar pasando. Y después de tantos años, vuelvo a sorprenderme con lo mismo. Personas que vuelven al lugar de donde el Señor supuestamente los sacó. Uno no entiende eso, no lo comprende. Y cuestionan, pero en todo esto opera esto, aquí hay algo. Hay esa influencia que ejercen algunas personas y por eso en nuestro evangelio, inclusive hay un libro que se llama Evangelismo Relacional. Nuestro evangelismo no es relacional. Es decir, nosotros no establecemos lazos de fraternidad sobre la amistad mundana y nada más. Es decir, el hermano fulanito me cae bien y hablo con él y esto y lo otro y somos esa clase de amistad y nos hacemos amigos, amiguis, solamente en el marco de esa amistad, pero nunca sobre la base de los lazos de sangre que Cristo estableció para nosotros. ¿Me estoy explicando? Hazte amigo de fulanito para que lo lleves a la iglesia. No hacemos eso. No hacemos eso. Presentamos el Evangelio de Cristo de manera bíblica a una persona y esperamos que el Señor le salve en su misericordia. Y una vez que la persona llega, posiblemente llegue a ser nuestro mejor amigo. Difícil que sea nuestro mejor amigo si no es un cristiano. Si un cristiano me dice a mí que su mejor amigo o su mejor amiga es un no cristiano, algo está mal. No puede ser. Yo no entendería eso. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cómo puedo yo decir que mi mejor amigo es el señor del bar allá en el barrio? El del bar más grande y es el mejor amigo. Vaya que cuestionen eso, ¿no? Porque eso no está bien. Algo no está bien. Entonces no es un evangelismo basado en eso. Nuestras relaciones no son basadas en esa clase de amistad. Hay un hombre que escribe bastante. Y bastantes libros muy vendidos en el mundo. Algunos inclusive fueron bestseller en su época. Como Una iglesia con propósito, Una vida con propósito, Rick Warren. Y yo mismo era un fan de los escritos de él. Y fui un fan también de él. Y casi que no quería ni lavarme la mano el día que le pude apretar la mano allá en Bogotá junto con mi esposa. Y fuimos a escuchar una conferencia del mega pastor Rick Warren. Ya me arrepentí de eso.
Pero ¿sabe qué me impresionó a mí? Y me impresionó porque estábamos en esa misma camino de error. Él cuenta cómo comenzó su iglesia en el valle de Saddleback, California. ¿Sabe cómo? Hizo una encuesta. Todo el vecindario de ese valle es gente rica, gente de la más acomodada económicamente en los Estados Unidos. Y él hizo una encuesta para ver qué clase de iglesia querían esas personas en ese lugar. ¿Qué clase de iglesia usted quisiera que existiera en su vecindario que usted no podría no asistir allí? ¿Usted se imagina esto? El Señor me libró de implementar algo como eso, pero me devoré el libro Vida con Propósito. Y me devoré Iglesia con Propósito y los recursos de Rick Warren a través de la web. Todo eso me lo devoré. A ver cómo lo implementaba en la iglesia. Y creo que el Señor, como de otras cosas, en su gracia me guardó. De tener otra cosa más que rectificar. Pero ¿sabe? Usted puede imaginarse nosotros haciendo un censo para preguntarle a las personas, ¿cuál sería la iglesia a la que usted quisiera asistir? ¿Usted se imagina la iglesia que seríamos? Preguntándole al vecino, ¿a qué iglesia cristiana a usted realmente le gustaría ir? A mí me encantaría una iglesia donde no me juzgaran. Porque yo soy un hombre adicto a los juegos de azar y yo quisiera que no me dijeran nada de eso. Se le tiene, vecino. No vamos a hablar sobre eso. Ahora imagínense cada línea como esas en este vecindario en donde estamos. Allí unas 2 cuadritas entrando a preguntarle a esos chicos, chicas, ¿a qué tipo de iglesia les gustaría ellos asistir? Y dijeron, una iglesia donde no cuestionen de que yo soy un travesti. Que yo pueda ir vestido como mujer siendo hombre. Imagínese usted dándole gusto. No me digan que eso es iglesia. La iglesia del Señor está ya diseñada por el Señor. Y si nosotros hiciéramos eso, entonces eso sería cualquier mezcolanza de lo que usted quiera, menos iglesia. Pero esa es una iglesia con propósito. Esa iglesia en el valle de Saddleback, California, y es reconocida. Y en la primera presidencia de Obama, el hombre que llevó la oración fue Rick Warren. Hasta yo creo que alcancé a ver y estaba junto con una hermanita mía viendo la posesión de Obama y al pastor Rick Warren orando por Obama. Y mi hermana recuerdo que tomó mi mano y me dijo, un día tú también estarás así, ungiendo. Muy bonito, bien intencionado, amén por eso, porque el momento lo ameritaba. Pero, ¿de qué sirvió la oración de Rick Warren por Obama? ¿Entiende por qué el apóstol Juan es tan celoso en esto? Dice, no crean a todo, no. Vigilen, disciernan, escudriñen. Pero el pueblo cristiano está como está y admite a los que admite. ¿Sabe por qué? Porque no conoce la Escritura. El pueblo de Dios no quiere conocer la Escritura. O si no, preguntemos los jueves a ver cuántos vienen acá los jueves. Todos invitados, todos. Iglesia para todos el jueves, para que oremos y estudiemos la palabra de Dios juntos. Sin costo. ¿Sabe cuánto vale cada seminario que un iluminado de esos hace? Mientras nosotros estamos aquí,
se iniciará un seminario en Cartagena en donde los pastores cobran 250,000 la contribución. Solo 250,000 la contribución. Y les llueve la gente. Y llenan auditorios. Y aquí estamos nosotros. Hermano, ¿cuándo? Hermano, también usted queremos verlo. Hermano, por usted también oramos. Hermano, venga y estudie la Biblia. ¿Sabe qué creo yo? Y esto no es porque sea masoquista ni porque lo desee. No, Dios nos libre. Pero históricamente la iglesia nunca ha tenido más compromiso con Dios y con su palabra que cuando ha sido perseguida. Hasta la tercera y cuarta generación de cristianos en Corea del Norte son torturados y asesinados por ser cristianos. Y el gobierno tiene el vecindario entero, es espía de sus vecinos, entre ellos mismos, y hay contribuciones del gobierno, reconocimientos para los que cuenten la vida privada de los otros vecinos. Entonces un vecino le dice a un funcionario del gobierno: mi vecino en el apartamento tal, los martes a las 7 hace una reunión cristiana ahí. Y el gobierno le llega, y no solo a él, sino que comienza a averiguar quiénes son sus familiares hasta la cuarta generación. Hasta la cuarta generación. Es decir, aquí estamos nosotros y viene entonces mi hija, mi nieto, y si mi nieto ya tiene hijos, también van por él. ¿Y sabe qué hace el resto de la población norcoreana? Se hincan y adoran a los padres de este muchacho loco que es el que dirige hoy el país, Kim Il-jung, que hoy en día promete que en cualquier momento disparará un cohete de esos para un loco. Y a ese reconocen como Dios. Pero la iglesia no se detiene en Corea del Norte. No se detiene en Irán. No se detiene en unos lugares en donde ser cristiano, China está ordenando la demolición de toda iglesia cristiana. Hoy en siglo XXI. Todos quisiéramos poder decir: no consumimos nada que diga hecho en China. Chino. Seguro que es chino. Celular, chino. Micrófono, chino. Y no hay nación que someta más al pueblo de Dios como la China, el gobierno chino de hoy, junto con Corea del Norte. Pero esos cristianos, ¿saben lo que hacen? Una Biblia. China o Corea del Norte, una Biblia. ¿Cuántas páginas tenga la Biblia? Leí Génesis 1 y la parte que corresponde a Génesis 2, arrancaron esa hoja de la Biblia, se la pasaron a alguien y la rotan entre todos. ¿Saben cuántos días la leen? En 8 o 10 días un cristiano chino en persecución ha leído toda la Biblia. ¿Y usted y yo? ¿Y nosotros? Sí, yo sé que esto suena fuerte, hermano. Pero créame, estamos como estamos porque somos muy descuidados. Terminemos. Ellos, los falsos profetas, son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo por eso los oye, porque los suyos oyen a los suyos. Son del mundo. ¿Y qué cosas hablan? Cosas del mundo. Todo lo que tenga a ver con el aquí y el ahora. 7 pasos para ser exitoso en los negocios. Conferencia dictada por el pastor fulanito de tal. ¿Pastor? Aún hay que pagar la entrada y la gente va. Y esos lugares se atiborran de gente. Ofrezcamos un seminario sobre Dios demanda de nosotros santidad, entrada gratuita. A ver cuántos llegan.
Por eso es que la iglesia está como está. Por eso, hermano. Y por eso es que siguen habiendo falsos maestros, porque la gente los sigue. La gente oye lo que quiere oír. Y como alguien me decía esta semana acertadamente, sí, estamos en un momento en que la gente va a los lugares en donde les den lo que ellos quieren oír. Yo quiero oír sobre cosas que sean pertinentes, cosas prácticas, sobre el aquí y el ahora. No me hable del cielo. ¿Qué es eso de cantar que hay un lugar allá en el cielo? No, yo quiero es aquí, ahora. Eso es lo que la gente quiere oír eso. Y en muchos lugares están dispuestos a darles eso. Y el apóstol Pedro dijo que harán mercadería, dijo en la segunda epístola capítulo 2, falsos maestros que harán mercadería de ustedes con toda clase de palabras fingidas, pero la gente les seguirá. Pero en contraste con ellos, el versículo 6 con el que termina dice, pero nosotros somos de Dios, no somos del mundo, somos de Dios. Y aunque estamos en el mundo, queremos oír principalmente a Dios porque somos de Él. Y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye, no espere tanto. No esperemos tanto. El que no es de Dios no nos oirá. Ellos solo hablan cosas del mundo. Y el mundo les sigue por eso. Pero el Espíritu de Dios obra en nosotros por y con su palabra. Él hace la separación entre lo falso y lo verdadero. El Espíritu Santo hace eso. Él separa. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Déjeme decirle estas cositas nada más. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Él mismo es quien inquieta a los suyos para guiarlos a Él y a su verdad, juntándolos de donde sea que vengan. Esta es su labor. Él trae a los suyos. Él nos llama del error a su verdad. El trigo aún florece en medio de la cizaña. Aún florece. Y un día, el que plantó el trigo hará la separación entre cizaña y trigo. Un día lo hará. Y nosotros rogamos que haya más trigo que cizaña en ese día. Eso esperamos. Y cuidado, mi hermano, por una última razón. Porque entre esos grupos de error que los tenemos muy identificados, Dios tiene mucho trigo. Los tiene todavía allá con algún propósito. Porque nosotros mismos estábamos allá o no. Nosotros mismos estábamos allá. Y creíamos que éramos trigo, pero no éramos cizaña. En realidad éramos eso, pero estábamos en el lugar no indicado. En su momento Dios nos sacó de allí. Eso mismo lo sigue haciendo el Señor hoy. Por eso, desde la Escritura, hermano, hacemos una crítica a estas cosas y un juicio, porque la Escritura nos permite hacerlo. Pero lo hacemos desde la Escritura. Yo, en lo personal, no estoy criticando a nadie. La Escritura los critica. La Escritura los juzga. Y ellos serán juzgados por la Escritura. Amén. Eran solo 6 versículos que Juan volvió a tratarnos eso. Tranquilos que el siguiente domingo ya otra vez vuelve y nos mete en temas que seguro nos va a confrontar de manera diferente. Señor, muchas gracias te damos por la palabra que tú pones para nosotros, por guardarnos del error. Todos estamos propensos al error, sí. Por supuesto, porque es que resulta mucho más fácil que nos ofrezcan cosas para el aquí y el ahora, que creímos que requerimos ya, creemos que las necesitamos ahora mismo y nos suenan atractivas. Pero resulta que nuestra morada no está aquí y nuestro destino no está aquí tampoco.